Hola amigos, bienvenidos a mi Story Channel. Recientemente pude ver un video aquí en YouTube en el canal llamado El Grimorio de Riggs, donde invitó a una conversación o una entrevista con Iván Martínez de BM Gran Misterio. Y me pareció supremamente interesante el tema que ellos trataron y cómo lo expuso Iván. Así que quería ampliar un poco más y comentarles respecto a algunos comentarios que hizo Iván Martínez, quien ya seguramente ustedes conocerán su canal de Gran Misterio, donde ha tratado también el tema de los sumerios y temas muy paralelos a los que yo trato en este canal. Él es una persona que lee mucho, es una persona que se informa bastante y lleva muchos años ya aquí en YouTube, serán 10 o más años, no sé cuántos. Así que es una persona la cual maneja muy bien estos temas. Por eso le puse atención al argumento y pensé en ustedes y dije, bueno, voy a ampliar esto. ¿Por qué lo quise ampliar? Porque Iván hizo mención de algo, pues, que obviamente yo ya he mencionado aquí en el canal en uno de los tantos videos que he hecho ya acerca de los sumerios, de sus orígenes, de las investigaciones que yo he realizado al respecto, sus aspectos históricos, también sus misterios y las teorías, también los análisis de los sumerólogos en paralelo, también lo que ha hablado Sitchin, lo que ha escrito al respecto, en fin, les he dado un panorama bastante amplio, pero caí en cuenta que pues aquí no hemos tratado mucho ese tema respecto a esa cultura, a esa civilización que precedió a los sumerios y que en realidad se habla muy poco, pero se habla poco precisamente porque hay muy poca información. Imagínense si los sumerios estuvieron casi camuflados en la historia, estuvieron casi invisibles por muchísimo tiempo, hasta que, gracias en gran parte a Sitchin, quien habló muchísimo respecto a ellos y los extrajo de la historia de los acadios, los separó de los babilonios como una civilización que fue digamos, la fundadora ahí en Mesopotamia. Pero resulta que antes de los sumerios hubo un periodo llamado Ubaid, del cual se sabe poquísimo. Y yo les he mencionado, pero me gustaría retomar, ya que vi esta interesante entrevista, tomando algunos puntos de los cuales ellos hablaron para poderlos abrir aquí, desglosarlos y dar también mis opiniones, que ustedes ya saben que a mí me gusta opinar al respecto y contarles y darles paralelismos y otras informaciones que estén conectadas. Así que empecemos por la historia, que es muy importante basarnos en la historia oficial. ¿Qué se sabe respecto a ellos? Partamos de una cosa que es bastante interesante y que muchos aquí en YouTube han compartido, hemos compartido, que son estas estatuillas, estas imágenes que ustedes seguramente ya las han visto en muchas miniaturas, en videos, en fin, las habrán visto muchísimo en internet porque llaman mucho la atención y pues salta a la vista inmediatamente el por qué. Entonces, estas figuras nos llegan de ese periodo llamado Ubaid. El periodo Ubaid inicia más o menos desde el 6500 antes de la era común y se prolonga hasta el 3800 antes de la era común. Entonces, tengamos en cuenta cronológicamente que entre el periodo Ubaid y el inicio del auge sumerio como civilización son más o menos 700 años, que no es poquísimo. Y hay un problema muy grande y es que los Ubaid no tenían escritura, no dejaron escritura. Entonces, esto crea un grande problema para poder entender si hubo una continuidad, pero obviamente los arqueólogos, historiadores y antropólogos no se basan solamente en la escritura.
Ellos también se fijan muchísimo en estos hallazgos arqueológicos, como por ejemplo la construcción, que es bien importante. Y sí hay muchas diferencias entre la construcción de Ubaid y la sumeria, aunque los sumerios sí heredaron aparentemente algunas cosas. Por ejemplo, se supone que los sumerios heredaron la agricultura de los Ubaid, que ya estaba desarrollada, pero que los sumerios llevaron a un nivel mucho más alto. Esto es una hipótesis de, digamos, esto es lo que piensan los arqueólogos, porque para los arqueólogos los conocimientos no llegan de la nada, y eso es lógico, porque yo también pienso igual, no llegan de la nada. Pero como ellos no tienen en cuenta los relatos, entonces para ellos los relatos son simplemente mitología. Entonces, para ellos, Enki, los Anunnaki no existieron. Son una religión para los arqueólogos. Entonces, pues para ellos simplemente tuvo que haber una continuidad de cosas que ellos heredaron, a pesar de estos 700 años, que no son pocos. Entonces, la civilización sumeria, ahí en Mesopotamia, floreció entre aproximadamente 6500 antes de la era común y 3800 antes de la era común, que son también para ubicarnos cronológicamente con el contexto de lo que sucedía en muchos lugares, son más o menos, son miles de años después de Gobekli Tepe. Siempre tengamos en cuenta Gobekli Tepe, porque se supone que Gobekli Tepe, esa construcción que encontraron, esos monolitos, esa construcción que es megalítica para esa época y aún hoy, porque es impresionante lo que hicieron en esos recintos circulares con esos monolitos, personas que se supone que eran recolectores y cazadores. Entonces son civilizaciones ya desaparecidas de las cuales no tenemos escritura, no tenemos nada. Es un misterio grandísimo, así como lo son los mismos sumerios, porque no se sabe exactamente de dónde venían y quiénes eran los sumerios. Entonces se hipotiza, tal vez venían de los Ubaid, pero se piensa que es muy posible que no, porque son muy distintos al final. Son muy distintos y ahora vamos a ver por qué. Entonces, estos sumerios llegan con un lenguaje y un idioma, una escritura supremamente avanzada, supremamente sofisticada y compleja de la nada, porque no hay un registro, no hay una historia de esa escritura llamada cuneiforme, y eso no es normal en la historia, porque todos los lenguajes vienen de algo, de una base, y la escritura aún más tiene una historia, no puede aparecer de la nada. Entonces, miren todos estos signos tan interesantes, precisamente ellos que han contado cómo fueron los inicios de la humanidad. Y tenemos estas esculturas que tienen esa forma antropomorfa, pero con estas características claramente reptiles. Por eso les han denominado reptilianos o reptiloides, o bueno, de muchas maneras, porque tienen estas características de reptil. Además, una característica importante que hay que notar es el cráneo alargado, del cual sabemos que hemos encontrado humanos con estos cráneos, cráneos alterados manualmente y cráneos naturales, porque se han encontrado seres humanos aún en el vientre de la momia con esta característica, de manera que no podían ser alterados, físicamente alterados. No se sabe lo que significan estas esferas que tienen ellos en su cuerpo. Algunos hipotizan que pueda tratarse de un intento como de imitar una textura reptil de piel, pero podrían haberlo hecho como si hicieron dibujaron allí las partes íntimas de la mujer muy claramente con una punta de algo. Lo dibujaron. Yo pienso que si hubieran querido hacer la piel de reptil, lo hubieran podido haber hecho así, pero escogieron estos relieves que son muy particulares y nadie sabe a qué se refieren.
En él está la figura central masculina, está en todo su pecho y llega hasta aquí. En otra, en una de las femeninas, está solamente aquí y en la otra me parece que está solo en un hombro o perdió las otras partes. Está la criatura de una de las figuras, se está amamantando de la madre y a mí me pareció ver que, porque yo viendo un poco más en detalle la figura, parece que tiene una cola característica también de estos, pues, de la fauna reptil o anfibia. Los ojos de estas criaturas son claramente como de reptil o de anfibio. Tienen también las fosas nasales características. Así que no hay duda de que se trata de una figura antropomorfa, pero con características híbridas, porque hablamos de mitad humano, quizás mitad animal. O en fin, son dos especies, entonces podemos hablar de una hibridación. Por ahora dejémoslo ahí. Entonces tienen estas cabezas alargadas, ojos almendrados y pues hocicos o digamos, sí, como un hocico puntiagudo. No está claro para los arqueólogos qué función tuvieran estas esculturas. No se sabe si era una función funeraria. No saben si son de carácter ritual, si son dioses, no tienen ni la menor idea de qué cosa se trata, porque no hay registros, no hay documentos y nadie habla de esto. Ni siquiera los mismos sumerios, porque yo estuve buscando, han mencionado esto, pero bueno, pero ya vamos a ver, porque hay cosas interesantes al respecto. Entonces, en conclusión, para la oficialidad, para los arqueólogos oficiales, estas figuras podrían representar simplemente unas divinidades o es algo mítico, mitológico. También dicen que podrían aludir a la fertilidad porque ellos, para ellos, los reptiles en las sociedades antiguas representaban probablemente una conexión con la naturaleza, con la fertilidad. Estas son las narrativas pues que nos dan a nosotros, que son muy atendibles, hay que tenerlas en cuenta. Y aunque los sumerios heredaron muchas prácticas, según el artículo que leí, porque según este artículo dice que ellos heredaron muchas prácticas y creencias de las culturas anteriores como Ubaid, no existen representaciones de figuras reptilianas similares en el arte sumerio clásico, y esto es importante saberlo. No me parece normal que se supone que los sumerios son herederos de esta cultura, tal como sucedió ahí en mi país, que se dice que la cultura tierra adentro deja la herencia cultural y de conocimiento a los indígenas NASA, pero no tienen nada que ver los unos con los otros. El tiempo que los separa es larguísimo y no tienen las mismas prácticas para nada, ni escultorias, ni funerarias, ni constructivas, digamos, arquitectónicamente tampoco. Entonces, no sé cuál sería la herencia. En este caso, me parece que es igual. Hay una ruptura, hay un espacio muy largo de tiempo y los sumerios son otra identidad para mí. O sea, eso es lo que yo alcanzo a percibir aquí. Por lo cual los sumerios no usan este tipo de escultura. Ustedes ven las figuras que realizaban los sumerios son muy distintas. Entonces tenemos a los sumerios que por su lado, por su parte, desarrollaron una arquitectura monumental muy distinta a la Ubaid. Una, digamos, arte escultoria, por llamarlo así, muy distinta también a la Ubaid. Y si hablamos de creencias religiosas, como piensan los arqueólogos, pues sus creencias eran muy distintas. Su panteón de deidades, como lo llaman los arqueólogos, es muy distinta. Y aquí ya empezamos a hablar de los Anunnaki y de los también de los Dingir y de otra serie de entidades muy distintas de
sujetos muy distintos, con otras características, porque los sumerios sí dejaron algo de escritura y luego eso se fue desarrollando con los acadios, los asirios, los babilonios, tuvo un desarrollo. Ahí sí podemos ver una evolución, un desarrollo, como digamos, una transformación de lo que unos hablaban, de lo que unos narraban, los otros van retomando y los van también ya transformando. Eso sí lo vemos después, pero entre los subaid y los sumerios yo diría que no, para nada. Entonces, los ubaidianos son un completo misterio. Algunos investigadores sugieren que los ubaidianos podrían haber hablado un protosumerio. Esto es solamente teórico, perdón, hipotético, porque no se puede asegurar, no hay pruebas arqueológicas de esto. O posiblemente una lengua relacionada con la que más tarde se convertiría en el sumerio, porque obviamente hay que buscar esa conexión, o si no, pues de dónde llegó la lengua sumeria. Entonces, los sumerios introducen nuevas tecnologías, sistemas administrativos, por ejemplo, esta cuestión de los sellos, ¿de dónde llega esto de los sellos? Que es algo ya tan, digamos, es una idea genial y compleja. Pónganse ustedes a pensar en modelar esta figura en un cilindro para hacerlo rotar con un eje para que se rote de alguna manera, si sea una cuerdita, un palito, lo que sea, pero la idea es un cilindro todo grabado o modelado con la forma que después va a dar el negativo y uno es en positivo y esto va a transferir en la arcilla o en lo que sea. O sea, el concepto del sello a mí me parece que es una cosa, una idea muy avanzada. No es banal, es ya es un método de impresión, como lo es hoy nuestra impresora, porque sí cambian los materiales, cambian cosas, pero el concepto es el mismo, imprimir una imagen, pasar la imagen a otra cosa y pues de un momento a otro, entre comillas, ¿no? Porque pues yo no estoy diciendo que haya sido así, pero aparece esta técnica en Sumer. Después la vamos a ver en los Harappa también, porque ellos tenían sus técnicas también para hacer la transferencia de imagen sobre la arcilla. Pero esto de los sellos es muy característico en los sumerios y a mí me parece que es supremamente interesante e intrigante esto de los sellos que no lo vemos en los Ubaid. Y estos sellos eran para llevar una contabilidad, un registro. Entonces los sumerios ya tienen una organización comercial, tienen la división en ciudades, estados independientes, tienen esa organización administrativa y de archivo. Ellos archivaban. A mí me parece que Sumeria ahí tuvo un desarrollo bastante grande, bastante importante, que no se había visto nunca antes, y de ahí en adelante, pues las otras van retomando y van aprendiendo de ellos. Curiosamente, ellos que justamente nos hablan de estos dioses que llegaban y les enseñaban. Tengamos en cuenta que los sumerios hablaban el sumerio, que es una lengua aislada que no tiene parentesco conocido con otras lenguas. Y esto no debemos olvidarlo, hay que tenerlo siempre en cuenta. No se sabe si el sumerio desciende de la lengua hablada por los subaidianos, como les decía antes, esto no hay certezas, o si fue introducido por un nuevo grupo humano que migró a Mesopotamia. Yo les cuento esto porque esta es la narración oficial de los arqueólogos, historiadores, porque lo que yo les he contado aquí son las narraciones de los mismos sumerios y acadios y babilonios que cuentan ellos mismos su historia, pero si nosotros no tenemos en cuenta sus narraciones y nos basamos en los arqueólogos e historiadores, debemos ver esto. A mí me parece que hay que complementar todo y comparar, pero dándole prioridad a las narraciones de los antiguos, pues yo siempre le doy la prioridad a ellos.
Y cuando algo no cuadra, yo tengo que darle la prioridad a lo que narraban los antiguos, porque yo hago de cuenta de que ellos hablaban lo que querían contar. Yo trato de darles a ellos credibilidad. A mí algunas personas me han dicho que es disminuir y que es esto, al contrario, hay que darles la dignidad a nuestros antepasados de que hablen ellos, porque sí, yo escucho a los sumerólogos, a los arqueólogos, obvio, porque ellos han estudiado a estas personas, pero yo quiero que ellos me cuenten qué decían esos antiguos. Así para ellos todo sea mentira y sea mitología, aunque separan cosas, porque ellos separan, esto sí, esto no, esto sí, esto no. Entonces, yo lo que hago es tomar todo y tratar de entender qué es lo que quieren decir, lo que escribieron justamente, ¿no? La escritura cuneiforme, aunque surge en la región, no existía en la cultura Ubaid. Como les decía, ellos no tenían escritura. Y tengamos en cuenta que esa escritura llamada cuneiforme se desarrolló en el periodo Uruk, más o menos 3100 antes de la era común, principalmente como un sistema de contabilidad administrativa. Entonces, dense cuenta de qué nivel tenían ya en ese tiempo cuando se supone que la gente, pues, a malas penas sabía sembrar algo. En sus inicios se componía de pictogramas que gradualmente evolucionaron hacia el cuneiforme clásico. Los ubaidianos no dejaron registros escritos, mientras que los sumerios utilizaron la escritura extensivamente para administración, literatura, leyes y la llamada religión, porque lo que ellos nos narran como historia para nosotros es religión. Por ejemplo, un elemento que es nuevo y que los ubaidianos no conocían son estos ladrillos para construir sigurats. Y miren esto qué interesante. En el norte de Kuwait, en el desierto de Al-Subiyah, arqueólogos de la misión kuwaití polaca encontraron una cabeza de arcilla única. Esta pieza pequeña y de aspecto peculiar representa probablemente a las personas serpiente. Recuerden ese término porque yo ya les he hablado de la gente serpiente, que las encontramos en Malta y seguramente después lo retomamos porque hay que estar retomando cosas porque obviamente se nos olvidan y no las relacionamos. Y yo aquí en mi Story Channel lo que quiero es que ustedes conecten porque eso es muy importante. Estas personas serpiente en Malta eran sacerdotes. ¿Por qué? Porque son los que llevan el conocimiento. Recuerden eso, que siempre estos serpiente son los sabios, los científicos, los que conocen, los que saben. Y en este caso, esta cabeza extraña es de la cultura Ubaid, de quienes les he estado hablando en este video. Miren bien ese cráneo alargado. Se repite nuevamente. Sí, tiene rasgos como las anteriores que ya vimos que eran muy estilizadas. Esto es solo una cabeza, o sea que para el que hizo esta representación o retrato de lo que vio, lo importante era la cabeza porque el cuerpo era muy similar al humano. Quiso representar solo este rasgo, ese rasgo distinto al humano. Y claramente son criaturas inteligentes, son criaturas como nosotros, pero con este aspecto. Entonces parece que los Subaid sí veían a estas personas serpiente. Ahora quiero ya comentarles lo que dijo Iván Martínez en su entrevista. Él dijo una cosa interesantísima, pongan atención y les resumo así porque no estoy para contarles todo, pero él se refirió a que al parecer, y esto es una teoría que circula, que parece que los extraterrestres que vienen tienen esta capacidad de
meter en tu pensamiento, modificar tu pensamiento para hacerte ver cosas. Entonces él dice, por eso es que cuando las personas tienen contactos, ven cosas raras, todo es como muy surreal, como que la realidad se mezcla con algo que como que no es real. Es muy difícil distinguir la realidad de la imaginación o lo que está sucediendo. Es muy psicodélico todo, muy raro. Es porque ellos entran en tu mente telepáticamente y ellos se hacen que tú los veas como ellos quieren que te vean, que tú los veas. Entonces, no es que ellos sean así, no es que sean como reptiles o como los grises o como los rubios, por decirles de alguna manera, porque los han descrito de muchas maneras, sino que ellos hacen que tú los veas según como ellos quieren que tú los veas. Entonces, esto a mí me parece que viene de la ufología, que es ese sector que se ha encargado de estudiar el fenómeno ovni. Ustedes saben que yo con la ufología tengo distancia en el sentido de que yo personalmente, digamos que soy de las que más les he asegurado que el fenómeno ovni es real. Pero cuando ya entramos a analizarlo, es muy delicado. Para mí es una zona roja donde hay que tener mucho cuidado porque se pueden hipotizar muchas cosas basándose en qué, en relatos de gente, supuestos contactados, de supuestos avistamientos. Y digo supuestos porque yo no los he visto ni los he contactado. Entonces yo tengo que creer lo que dicen las personas. Yo personalmente he visto testimonios que a mí me parece que la persona es sincera, no tiene por qué mentir. Antes, si dice estas cosas, se perjudica. Hay muchos casos que para mí son muy atendibles, hay otros que yo los desecharía, que son casi todos. Hay casos psicológicos, hay casos emocionales, hay casos donde hay personas afectadas psicológicamente, emotivamente. Entonces, hay de todo. Se han realizado hipnosis. El campo de la ufología es como, eso es impresionante. Está lleno de relatos, lleno de relatos. También hay documentos, también hay fotos, también hay imágenes. Así que no es que no haya algo, porque si existe un fenómeno y es real, tiene que ser, tuvo que haber sido avistado, documentado de alguna manera. Y yo pienso que es así. Pero cuando yo me acerco a la ufología, lo hago mejor dicho, con pinzas y soy muy selectiva de las personas que escucho, que veo, em, y me acerco con mucha cautela a ese mundo de la ufología. Entonces, yo lo que les digo es, pues lo que dijo Iván, es algo que él ha estudiado, lo ha leído. Yo no voy a dar ninguna opinión al respecto. Yo lo único que digo es que cuando yo escucho estas cosas, las dejo allí para después ir a ver, documentarme más respecto a esta teoría y todo, y por qué, y cuáles son las bases y fundamentos. ¿Por qué les digo esto? No se debe descartar porque he visto que muchas personas hablan respecto a esta manipulación mental de estos seres que vienen, de estos sujetos que vienen. Y esto, pues, yo no les puedo negar que sea así, pero tampoco puedo asegurarlo. No. Yo lo que les puedo asegurar es esto. O sea, estos hallazgos arqueológicos están allí. ¿Qué decían los sumerios, los acadios, los babilonios respecto a los individuos que venían de afuera? ¿Qué decían los chinos, los japoneses, los africanos? ¿Qué decían los americanos de toda América? Eso es lo que yo les puedo contar y yo me voy haciendo una idea, claro que sí. ¿Y cuál es mi idea hasta hoy? Porque puede cambiar. Claro que sí, según lo que voy encontrando, según lo que se va encontrando. Yo pienso que son muchas especies, muchas tipologías de individuos, de criaturas que están allá, en otros lugares, en otros planetas, mundos, como los quieran llamar, o ambas cosas, porque los mismos indios decían que allá afuera
Hay más de 400.000 humanoides, especies de humanoides, y ellos lo dicen porque los visitaban. Y ellos los interpretaban de muchas formas en sus esculturas, en sus pinturas, en su escritura, en todas las narraciones védicas y todo esto. Entonces yo pienso que sí venían muchas especies y continúan a venir algunas de esas. Yo pienso que sí tienen esos aspectos. Que puedan cambiar de forma o que se entren a tu mente para hacerlos ver distintos, yo no puedo asegurar eso, pero hay pistas que indican que parece que sí podían cambiar de forma o podían manipularte la mente, no lo sé, pero por ejemplo en el caso de esos textos que yo les he aquí nombrado, por ejemplo de los apócrifos, cuando fueron a capturar a Jesús, todos estos soldados romanos y que decían, ojo, porque él puede hacerse pasar por otra persona, los sujetaban entre muchas personas para que no los confundiera y no escapara, como es posible. Así que podía hacer cosas distintas al resto de las personas según ese relato. Ojo, yo no estoy diciendo que eso sea verdad. Yo estoy diciendo que eso es lo que dice ahí. Entonces, las personas que creen en los textos apócrifos o los canónicos, pues creen. Yo no creo nada, yo simplemente veo, me informo y conozco y después me hago mis ideas y comparo, porque para mí lo más importante es tener puntos de comparación. Y eso justamente son es lo que hacen todos los estudiosos, porque no podemos dar teorías de cosas que no tienen conexiones. Por eso es tan difícil encontrar el origen del sumerio, porque no le encuentran conexión con nada. El origen de los mismos sumerios es muy difícil. Así que en nuestra historia hay ya muchos misterios. Imagínense pues con cosas que la gente también tiene un poco de imaginación y vuela. Así que pues tenemos que tratar de mantener los pies en la tierra y tratar de entender. Y lo que dijo Iván me pareció interesante y creo que hay que tenerlo en cuenta allí y comparar para ver qué hipótesis podría tener más probabilidades. Recordemos que la búsqueda, la búsqueda de los estudios y de la ciencia es probabilidades. No hay certezas, hay solo probabilidades. Ni siquiera en las cosas que parecen ciertas, hay total certeza. Hay un número alto de probabilidades, un nivel, digamos, nivel bajo, medio, alto. Tengamos eso en cuenta. Y esto de que ellos te manipulan la mente para hacerse ver del modo que ellos quieren, ¿cuántas probabilidades hay de que eso sea así? Entonces, ¿es un nivel bajo, medio o alto? ¿Qué otros individuos o culturas o seres pueden manipularte la mente para hacer que tú los veas de otro modo? ¿Tenemos ese tipo de tecnología o de capacidades psíquicas aquí? Si eso es así, entonces las probabilidades son muy, muy altas, casi ciertas. Si no se ha probado de que eso sea así aquí, entonces todavía las probabilidades son bajas. Es solamente nos estamos basando en los relatos de las personas que están siendo entrevistadas y que dicen haber sido contactadas. Entonces, en conclusión, espero no haberlos confundido porque yo soy muy caótica a veces, y es que según Iván, estas criaturas alteran tu pensamiento para hacerse ver como ellos quieren que tú los veas y por eso hay esta aparente diversidad de especies y de aspectos de estas criaturas. Y por otro lado está la teoría sobre la cual yo me inclino más, que hay variedades realmente de criaturas. Ahora, sobre esa manipulación psíquica o telepática, he visto que personas que han tenido experiencias, supuestamente han tenido experiencias del primer tipo, del segundo tipo, que se han encontrado con objetos o con criaturas que vienen. Al parecer,
Ellos, por ejemplo, hablan de una parálisis o de que sí pueden manipularte, que pueden de alguna manera alterar tu movilidad y que sí te hablan directamente al pensamiento. O sea que estos sujetos tienen la capacidad de de hablarte directamente al pensamiento. Eso lo he visto muchísimo en muchas personas que han sido contactadas. Así que bueno, ahí está esa posibilidad y yo no voy a decir que sí es así ni que no es así, ahí está y hay que tenerla en cuenta. Estos hallazgos no son cualquier cosita, no son cualquier cosa y los mismos estudiosos lo saben. Ellos no le hacen mucha difusión a esto porque saben que eso va a nutrir la mente de las personas que van a empezar a hacer sus hipótesis y se alborotan todos como me alboroto yo cuando veo algo así, porque sinceramente no es para menos. Y es que es así. Hemos tenido muchísimos tipos de escultura. Hemos visto cómo desde la prehistoria los seres humanos han tratado de plasmar, por ejemplo, a las llamadas Venus, que las representan gordas o de cierta manera por la abundancia y la maternidad y la fertilidad y todas estas cosas que ya hemos visto muchísimo en la historia. Y aparece este ser así. Entonces, pues obviamente los estudiosos que dicen, pues era parte de alguna creencia. Ellos estaban de pronto adoraban algún tipo de dioses y lo representaban así. Entonces, luego Iván dijo que la diferencia de los dioses de los ubaidianos y los sumerios es que los ubaidianos veían estas criaturas antropomorfas como más físicas y con cabeza de reptiles y que en cambio los sumerios tenían unas creencias más espirituales. Pero yo recuerdo mucho que en las mismas lecturas que yo he hecho de Giovanni Pettinato, de Federico Peinado, de Kramer, he podido notar que para los sumerios también la presencia de los dioses, llamados dioses, que ellos no los llamaban dioses, ellos los llamaban Anunnaki, señores o Dingir, era física. Lo que pasa es que cuando ellos ya hablaban de los Dingir, hablaban de estos brillantes, luminosos. Si nosotros lo vamos a pasar a algo espiritual, es fácil porque después el desarrollo que tuvo toda la creencia, toda creencia llegó hasta la teologización y la espiritualización y con la filosofía griega y todo ese pensamiento griego y también persa y se mezclaron muchas cosas para volver todo a estos individuos cosas intangibles y la luz pues se supone que es algo intangible, pero no es tanto así. Yo les he dicho que estoy escribiendo mi libro. No quisiera adelantarles muchas cosas, pero miren, porque estoy haciendo una gran investigación respecto a esto, a todo lo que llaman dioses y por qué se relacionan con la luz, los astros, las estrellas, lo representan muchísimo de esa manera y siempre están conectados con los astros y las estrellas. Y ahí vamos a también a esa búsqueda de los pueblos ancestrales, del cielo de los astros, de las estrellas, todo está conectado. Todo eso está conectado con los que venían, con los que llamamos nosotros de mala manera dioses, pero yo lo digo para podernos entender de qué cosa estamos hablando. Y entonces viene una conexión interesante que hace ahí Iván y es el serpiente, la luz, la sabiduría, claramente. Por ejemplo, en la cultura sumeria, los seres que eran representados con serpientes eran los científicos. Yo les he dicho, la sabiduría, lo que llaman sabiduría, era ciencia, era realmente conocimiento y ciencia. Están allí representados porque tal vez tenían ese aspecto o porque lo representaban de esa manera.
y así también Enki ha sido representado como un ser serpiente en algunas ocasiones. Recordemos que Enki también está conectado con el agua, o sea que es como un ser anfibio y eso nos llevaría a los Apkallu también, a los sabios que tenían ese cuerpo, que tenían una cobertura como de pez, que bien podría ser un traje como lo era el de Oannes, que salía del agua y que iba a enseñarle a los seres humanos todo su conocimiento. Entonces, conexión con sabiduría, o sea, ciencia, conocimiento, y el ser serpiente o anfibio que sale del agua y que va a culturizar a la humanidad. Entonces miren todas las conexiones que hay y con estos los ocho sabios también los Akalu. Y aquí vamos también nuevamente hacia el serpiente de la Biblia, que no quería más que abrirle los ojos a los seres humanos y llevarles el conocimiento, que es algo que siempre la religión ha querido, entre comillas, satanizar, ha querido señalar como el mal. Y de ahí pasamos a lo que mencionó Iván, que es Lucifer. Pues resulta que Lucifer, que como bien se siente en su nombre, está implicada o está implícita la luz. Lucifer es un nombre que se suele escuchar cuando se refieren supuestamente a Satanás. Resulta que Lucifer, el término Lucifer aparece solo una vez en la Biblia y es en Isaías 14:12, en el contexto de una burla al rey de Babilonia. Y dice así: ¿Cómo caíste del cielo, lucero de la mañana, hijo de la aurora? Y esto de lucero de la mañana es interesante. Está relacionado con la luz de la mañana. Y miren, bueno, esto lo estoy yo desarrollando en mi libro, por eso no quiero adelantarles tantas cosas, pero sí es importante hacer alusión a esto porque el texto utiliza el término hebreo Elel ben Shahar, Elel ben Shahar, lucero hijo de la aurora, para referirse, en este caso, a un gobernante arrogante que quiso exaltarse como un dios, pero fue humillado. Entonces, en ese sentido, era un Satán, sí, porque era un opositor, era un oponente, era alguien que no le gustaba, seguramente, a los Elohim, no le simpatizaba. En la traducción al latín de la Biblia Vulgata, San Jerónimo tradujo Helel como Lucifer, de ahí viene, que significa portador de luz o estrella de la mañana. Entonces, miren que esta referencia no está realmente vinculada con el tal diablo, sino a un rey histórico, probablemente Nabucodonosor II. Durante la Edad Media, los teólogos, como siempre los teólogos hacen daños, los teólogos cristianos reinterpretaron Isaías 14 como una referencia a la caída de Satanás. Influyó también el paralelismo con Lucas 10:18, donde Jesús dice: vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Ahí consolidaron la conexión entre Lucifer y el diablo. Vean la diferencia entre lo que es la teología judeocristiana, porque aquí hay unas mezclas entre los hebreos y los cristianos, que se ve como algo negativo ese ser de luz, se ve como algo negativo, y Lucifer es un nombre que ahora inspira miedo porque se supone que es esa estrella caída. Y miren qué curioso, los Dingir, que son representados con una estrella en el lenguaje sumerio, y para los egipcios también como estrellas, y también los maya hacían la estrella porque para ellos Venus era una estrella, la estrella de la mañana era Venus. Entonces fíjense cómo para después las creencias judeocristianas esto se vuelve algo
horrible, negativo y maléfico, Lucifer, cuando en realidad estos dingir, estrellas, astros, teoi, muchos querían era llevar el conocimiento, como Enki dio el conocimiento a los suyos en su momento. Cuando son estos seres serpientes, que son sabios conocedores, que saben porque llevan un conocimiento, en, en las creencias judio-cristianas esto es muy negativo porque lo ven como el diablo, Satanás, y miren cómo se va a reinterpretar todo esto en la teología como una cosa negativa. El que porta la luz y el conocimiento, para ellos es un Lucifer, un diablo, un Satanás, una estrella caída. Pero amigos, no tiene ningún fundamento. Lucifer no existe. No existe no existe como Lucifer. Aquí se refería a un rey que fue humillado porque quería parecerse a un dios. Eso es todo. Pero no tiene nada que ver. Lucifer es una traducción de un término hebreo que en realidad no tenía nada que ver con un ser malvado. Fue la traducción de San Jerónimo en la Biblia, en latín, perdón, en latín, en la Vulgata, lo tradujo como Lucifer, esta palabra hebrea, Helel. Así que tengan todo eso en cuenta para que no se dejen engañar con la historia de Lucifer, porque Lucifer no existe. Y miren, escritos apócrifos y la obra de autores como Dante Alighieri, la Divina Comedia, y John Milton, con su famoso Paraíso Perdido, popularizaron la imagen de Lucifer como el ángel caído que se rebela contra Dios. El Lucifer bíblico no es originalmente Satanás, sino un símbolo de arrogancia y caída vinculado a un rey histórico. Su asociación con el diablo es una reinterpretación teológica posterior, no una doctrina bíblica explícita. Pero pues quienes quieran creer en eso pueden hacerlo con total libertad porque cada quien puede creer en lo que quiera. Y entonces recordemos también que estos seres reptiloides o con forma reptil aparecen en muchas culturas, aparecen representados. En el caso, por ejemplo, de los chinos, no es propiamente, sí hay una diosa serpiente, pero digamos que así como lo vemos representado como un dios serpiente masculino, por ejemplo, no lo he visto. Ahí es un dragón que a veces es interpretado con cuerpo humano o semi-humano, pero por ejemplo está en Malta, como les decía. Hay unos templos antiguos como el Hagar Kim en Ñadra, que es del 3600 al 2500 antes de la era común y que pues se piensa que ahí se realizaban ritos. Y está el mito del sacerdote serpiente, como les mencionaba antes. Existe una leyenda sobre túneles subterráneos que conectan los templos de Malta, donde se decía que vivían los sacerdotes serpiente o criaturas reptilianas responsables de misteriosas desapariciones. Bueno, en realidad no hay ninguna leyenda, es que en esos lugares sí hay túneles, sí hay unas piscinas naturales, unos pozos, perdón, con agua. Entonces, esto de los sacerdotes serpiente que se reunían ahí y esos lagos subterráneos de agua, pues llama mucho la atención. Tenemos en Mesoamérica a Quetzalcóatl, Kukulcán también. En la India tenemos a los nagas y en África tenemos el culto a la serpiente en Dahomey y los dogones. Y aquí es importante detenernos un poco. También Iván habló algo sobre los dogones que es muy interesante. Los dogones no se mencionan mucho, pero yo he estado hablando en estos tiempos mucho acerca de la arqueoastronomía y yo diría que los mayores astrónomos están propio ahí en África, justamente en Malí.
en un lugar donde hay una etnia que se ha mantenido separada, que no ha querido integrarse. Ahora, en estos últimos tiempos, ellos hacen sus danzas y se exponen mucho. Y ya, pues seguramente la necesidad de también de que llegue algo de que mueva la economía para ellos, está haciendo que ya pues permitan la entrada de las personas, pero ellos estuvieron aislados durante mucho tiempo sin contactarse con la, entre comillas, civilización. Y esto los hace más confiables porque cuando llegó allí el primer arqueólogo, un francés, a realizar sus estudios antropológicos con ellos, pues casi se va de espaldas cuando esta gente le empieza a hablar del conocimiento que ellos tienen respecto al sistema sirio. Entonces vamos a ver a los Dogon. Yo hice un video aquí, les recomiendo que lo vayan a ver, lo hice hace algún tiempo, pero es importante porque allí pude reunirles la historia, se la resumí en gran manera. Pero en este caso, pues quiero mencionarles que allí en África, pues está también el dios serpiente Dan, que está asociado al arco iris y a la fertilidad. Y en el caso, pues como les decía de los dogones, pues sí que es bien especial porque ellos tienen en sus narraciones a los gnomo, que son unos seres anfibios que fueron enviados por los dioses para guiar a la humanidad. Aunque no son estrictamente reptilianos, pues parece que no. Su apariencia los relaciona con el agua y la vida, o sea, ahí está como ese ser anfibio. Ellos en sus casas también suelen representar serpientes, están muy conectados con el conocimiento, con las serpientes. Y cuando ahí llega el estudioso que les decía, Griaule, este antropólogo, a realizar sus estudios, él recopiló las tradiciones de los Dogon, pero pudo hacerlo. No, ellos no tenían escrito los Dogon. Ellos no escribían cuando él llegó, pero sí tienen un lenguaje visual expresado en sus coloridas pinturas rupestres, todavía conservadísimas, llenas de símbolos sagrados. Ellos mantuvieron esa manera de comunicar y ellos sí mantienen su conocimiento, no lo perdieron. Realizaban símbolos sagrados, que ya sabemos que son sagrados, y signos de su historia de la creación. Le tomó a Griaule más de 20 años recopilar las ideas religiosas, entre comillas, de los Dogon. No son ideas religiosas. ¿Cómo hacemos para que entiendan los estudiosos que esta gente tiene un conocimiento que fue heredando y lo ha ido reuniendo, lo ha conservado, lo ha dibujado, lo ha narrado? ¿Por qué no darles el peso que se merecen a estos conocimientos como ciencia? Eso sí es minimizar para mí. Minimizar no es decir que ellos recibieron el conocimiento de alguien que llegó de afuera, porque eso es lo que ellos cuentan. Minimizar es decir que eso es una religión, porque quiere decir que esta gente se inventó todo y dijo que un Dios invisible se los dictó. Eso sí es minimizar. Después de la guerra, el trabajo de Griaule fue completado por su asistente Germain Dieterlen y presentado en una publicación de más de 540 páginas de supuestamente religión, ¿no? En las que se explican todos los signos y símbolos de la historia de la creación en las pinturas rupestres. Hay miles de estos signos y símbolos que cubren aspectos tales como la astronomía, anatomía fisiológica y farmacopea, o sea, farmacia, conocimiento farmacéutico. Los Dogon son una tribu de un pueblo africano que habita en la región central de Malí y en el norte de Burkina Faso. Al igual que muchos otros pueblos de la antigüedad, sienten una especial predilección por la estrella Sirio, Alfa del Can Mayor. De acuerdo a su milenaria mitología, accedieron por medio de sus dioses
a un conocimiento tan complejo y preciso que solo fue posible corroborar cuando con la tecnología actual. Entonces dígame si eso es religión. Y eso es lo que trató también de decirnos Sitchin, que los sumerios tenían conocimientos astronómicos y cuando se pudo corroborar después de que lanzaron el Hubble y que empezaron a hacer búsquedas en el cielo. Ellos, al igual que los egipcios, nos cuentan historias sobre los viajeros espaciales que en un pasado remoto llegaron a la Tierra desde la estrella Sirio. Según su relato, estos dioses les habrían explicado a los Dogon todos los detalles de Sirio, incluyendo su órbita, tamaño, elíptica y otros datos astronómicos relativos al cúmulo estelar. Los Dogon, así como los egipcios, tienen registro desde hace milenios que Sirio era un sistema formado por tres estrellas y que Sirio B orbita alrededor de Sirio A en un movimiento que dura 50 años. De hecho, la tribu Dogon celebra su festividad más importante llamada Sigi cada 50 años, precisamente porque señala la aparición de Sirio entre los picos de dos montañas que simbolizan a los dos embriones primordiales relacionados con su mito de la creación. Miren esto tan interesante. El gnomo era rojo como el fuego porque durante el descenso se acercaba al sol y recibía fuego. Cuando él tocaba el suelo se ponía blanco. Ustedes imagínense un objeto metálico cómo baja del cielo mientras está pasando la atmósfera, de qué color se pone. Nosotros mismos vemos cuando prenden fuego por el rozamiento en la entrada de la atmósfera. Y este objeto que podría ser un cohete, cuando aterriza, como es blanco, él es como una llama sofocada por su contacto con la tierra para dejar el arca, o sea, una nave mayor, más grande, una nodriza. El gnomo primero puso su pie izquierdo en el suelo y este gesto constituyó su toma de posición de esta, o sea, de la tierra. Presionó su pie en los dominios del zorro y lo aplastó, demostrando así su dominio final sobre toda la tierra que el zorro había formado. Y los Dogon todavía elaboran una representación del arca tejida con hojas secas en una cesta en forma de barco y lo mantienen dentro de sus casas con fines litúrgicos. Esta es la llamada religión. Se dan cuenta, ahí dentro de la llamada religión está la historia. La ciudadanía cósmica, tal como la perciben los Dogon, es evidente también en su arquitectura, por ejemplo, en sus graneros. En la historia de la creación, Ama les dio a los antepasados las semillas de 8 tipos diferentes de cultivos y es deber de todos multiplicar, almacenar y traspasar cuidadosamente estas 8 especies. ¿De qué estamos hablando aquí? De una colonización, una colonia que llega aquí con sus naves, que se posan en la tierra, que pone sus pies en la tierra, deja su huella y traen las semillas de la vida para que los puedan sembrar allí. Las semillas de la vida, los ADN de muchas especies. Esto es lo que nos está contando los Dogon, una tribu que no tiene universidades, que no ha construido grandes ciudades, pero miren las casitas qué forma tienen. Ellos en sus construcciones nos están narrando cómo eran los aparatos que llegaban. ¿Por qué las hacen así? Ahí en ese lugar donde prácticamente podrían vivir en chocitas como todo el mundo, pero miren la forma de sus casas. ¿A qué les recuerdan la forma de sus casas? Los Dogon nos están contando con sus danzas, con sus máscaras que reproducen a los gnomos, con el símbolo que tienen encima de la cabeza, nos están recordando de dónde venían y nosotros vemos y decimos qué lindos trajes, qué lindas esas máscaras típicas y no nos imaginamos de qué se trata. Y ellos todo lo están narrando con todo su ser, totalmente en su cultura, y no es su religión.
Es conocimiento, es cultura que han formado a partir de su historia y nunca la han abandonado, porque ellos tienen un anciano que va transmitiendo siempre, así que se han asegurado de no perder este conocimiento. ¿Cómo explican ustedes que esta gente sepa exactamente cómo está formado Sirio? ¿Cuáles son sus ciclos que son reales y que se confirmaron en el 800 con la observación astronómica? La sincronización del SIGI se basa en el ciclo de una estrella que gira en torno a Sirius, a la que llamaron Digitaria. Espectacular. La existencia de esta enana blanca, ahora conocida como Sirio B, y parte de la física cuántica que toma parte en el colapso de una estrella parecen ser descritas con precisión en este antiguo mito. Durante medio siglo las leyendas Dogon desconcertaron a los científicos, lo creo. ¿Cómo ellos podrían saber todo esto? Después de revisar la evidencia a la luz de las observaciones astronómicas actuales, se presenta otra pregunta. Parafraseando al profesor Franz de Waal, ¿somos lo suficientemente inteligentes como para entender el conocimiento de los pueblos indígenas? Yo no añadiría nada más. ¿Seremos lo suficientemente inteligentes para entender esos conocimientos? A mí me parece que no, porque nosotros lo llamamos religión. Y a mí eso es lo que me parece una ofensa a la inteligencia de estas personas, a lo que ellos saben. Es que cuando van allá los científicos, ellos les dibujan en el suelo todo, es que tienen todo, todo ahí, lo han almacenado por siglos. Lo inexplicable de esto es que los datos astronómicos contenidos en estos mitos, entre comillas, son sorprendentemente ciertos, corroborados por la ciencia astronómica reciente. Dado que este hecho astronómico no es observable a simple vista, la precisión de esta afirmación no tiene una explicación alternativa, dicen ellos, a la mitológica. Continúan a llamarlo mitología. Entonces fue en 1931 cuando el antropólogo francés Marcel Griaule visitó por primera vez esta tribu y recogió y publicó los registros de los Dogon, que no solo conocían el sistema de Sirio, sino que asimismo tenían conocimientos de los anillos de Saturno y las 4 lunas Galileas de Júpiter, todos ellos astros no visibles al ojo humano sin la utilización de telescopios. Por aquella época, nuestra astronomía desconocía que Sirio fuese un sistema triple, ya que fue recién en 1995 cuando los astrónomos franceses Benest y Dubend publicaron en las revistas Astronomía y Astrofísica el descubrimiento de Sirio C por una perturbación observada en las órbitas de Sirio A y B. Mientras que Sirio A es casi el doble de grande que nuestro Sol, su temperatura superficial es el doble de alta y brilla con una intensidad unas 24 veces más fuerte. Sirio B, en cambio, es un poco más pequeña que la Tierra, pero con una densidad tal que 1 metro cúbico de su materia pesa 3 millones de toneladas, lo cual corrobora nuevamente los datos del mito Dogon. Sirio B fue descubierta en 1862 por el astrónomo Alvin Clark y fue fotografiada por primera vez en 1970. Los Dogon afirman que sus dioses, o sea, los amos del agua y proveedores de la lluvia, eran criaturas anfibias, híbridos de hombre-pez, le repito, similar al mito babilónico Oannes, y que luego de cumplir con su tarea regresaron al cielo en un arca roja como el fuego. En 1949 se realizó una datación por el método de carbono 14 de una estatuilla que representa a un gnomo, o sea, uno de estos supuestos dioses, y dio una cifra de 500 años de antigüedad. Esto que verificaría que la mitología Dogon es anterior a todos los descubrimientos astronómicos del siglo XIX. Es auténtico. Ellos sabían mucho antes de estos descubrimientos. Por lo tanto,
sus cimientos no pueden estar contaminados por hallazgos posteriores. El mito del dios mitad hombre y mitad pez que creó la vida en la tierra es equivalente a la narración sumeria que habla de Enki o Ea, dios del agua que creó a la humanidad, Anunnaki del agua, con un procedimiento que hoy llamaríamos fertilización asistida, como ya hemos visto aquí en el canal, y transmitió sus conocimientos a los primeros hombres. Y miren esto qué curioso, en los textos de las pirámides se ha identificado a la diosa Isis con Sirio A y la representaban con el símbolo de un asiento o trono, mientras que por su parte los Dogón conocían a Sirio A como la estrella sentada. Miren qué maravilla. Asimismo, el jeroglífico con el que los egipcios representaban a Osiris era un ojo, lo que guarda gran similitud con el concepto que tenían los Dogón en Sirio de Sirio B, a la que denominaban la estrella del ojo. Y me viene en mente, miren qué interesante esto, porque yo he visto unas representaciones, no quiero decir que esté conectado, pero voy a empezar a mirar esto, porque me recuerda que en Teotihuacán hay unas representaciones de estrellas con un ojo central. O sea, se supone que son ojos. Así que miren esto qué interesante, lo acabo de ver. Yo esto no lo sabía, lo de que el concepto que tenían los Dogón de Sirio B, que era la estrella del ojo. Miren qué interesante, porque sí, yo me acuerdo que en Teotihuacán hay unas estrellas con un ojo en la mitad. Y también he visto en los sumerios estrellas con un ojo en la mitad. Todo esto hay que mirarlo, amigos, y a ver qué relación tiene. Y bien, queridos amigos, estos temas los vamos a estar retomando constantemente en el canal. Yo espero que ustedes no se aburran. Yo, por ejemplo, no me canso de hacerlo porque encuentro siempre nuevas conexiones interesantísimas que en dado momento no sabía y luego las voy encontrando. Y pienso que lo más importante en todas las historias que estamos conociendo es precisamente esa, las conexiones, las relaciones, por qué esto se parece a esto y por qué esto es igual a esto, qué distancia física había entre esta cultura y esta, en qué momento tuvieron contacto, se conocieron, fueron paralelas, fueron contemporáneas o hay distanciamiento también de tiempo. Esto es muy clave porque hay que entender si se conectaban, si se comunicaban o si eran otros agentes externos que llevaban la información de un lado a otro, porque la hipótesis que han dado algunas personas de que hay como una especie de imaginario colectivo que nos conecta a todos y que todos tenemos las mismas ideas en lugares distintos, y entonces esto explicaría el por qué se parecen tanto, porque en todas las culturas se hicieron pirámides, porque a todos se les ocurrió, pero yo diría que esto es, debería ser el último recurso. Primero hay que agotar todos los otros porque a mí me parece que esa no es una explicación satisfactoria, pero no digo que no sea algo que ha sido sustentado de alguna manera, porque es algo que pertenece a la psicología humana que estudió, por ejemplo, Jung, em, el pensamiento colectivo, los símbolos, la simbología, porque, por ejemplo, la cuestión de los arquetipos. Entonces, todo hay que tenerlo en cuenta para el estudio. No podemos dejar ninguna disciplina fuera. Esto es interdisciplinar, definitivamente. No podemos excluir ninguna disciplina, ningún estudio, ningún análisis. Todo hay que incluirlo, pero sí hay que ir filtrando y descartando, porque si no, pues nos volvemos aquí ya, digamos que no llegamos a ninguna bueno, conclusiones es difícil, pero al menos ir viendo qué versión es, tiene más probabilidades. Eso es, pienso yo, como el ejercicio que tenemos que hacer. Bueno, quiero retomar esta idea de lo del colectivo, el pensamiento colectivo, imaginario colectivo. Con esto explicarían todo.
por qué en una cultura veían, interpretaban reptiles y en las otras también. Entonces, todas las culturas deberían haber representado lo mismo. Si existe ese imaginario colectivo y si todos pensamos lo mismo y se nos ocurren las mismas cosas, ¿por qué en otras culturas que paralelamente se han desarrollado con nuestra civilización, que son culturas que no han querido integrarse con nosotros y no han querido entrar en ese desarrollo tecnológico y cultural que tenemos nosotros, como lo son esas tribus que se mantienen aisladas? ¿Por qué esas tribus no hacen exactamente lo mismo que nosotros y que otras personas? Eso no me parece que sea una explicación satisfactoria, lo del pensamiento colectivo y los arquetipos. No pienso que esa sea una explicación. Entonces hay que irnos a los hechos, a las narraciones y lo que siempre les he dicho y sobre lo que yo me baso. La arqueología, la historia, los hechos, los escritos y partiendo de ahí tratar de entender. Una cosa que sí he visto en todas las culturas es que narran que alguien les transmitió y les enseñó. Y eso es muy coherente con la manera en que está hecho el ser humano. Me explico, el ser humano está hecho para aprender. El ser humano, hay cosas que cuando nace no le vienen por naturaleza. ¿Qué hacemos nosotros sin que nos enseñen? Cosas que son totalmente vitales, fisiológicas y que son involuntarias, como respirar, por ejemplo. Pero pensemos en cosas que parecieran inherentes al humano, como es el caminar. Pues miren que no, tampoco es así, porque seres humanos que han sido abandonados, se han perdido y han sido encontrados, ¿cómo caminan? Caminan imitando a los animalitos que los criaron o a los animalitos que tenían cerca. La niña que fue criada por perros, ¿cómo caminaba? Como un perro. ¿Cómo hablaba? No hablaba, ladraba y toda su gestualidad estaba ligada a los perros. A ella le tuvieron que enseñar a caminar porque ella no caminaba bípedamente. Entonces no demos por sentado que el ser humano ya sabe que es humano y qué tiene que hacer, que tiene que comer, que tiene que, cómo camina, que tiene que hablar, que tiene que escribir. No. El ser humano tiene que ser enseñado y tiene que ser domesticado, porque eso es la domesticación. El humano fue domesticado y fue enseñado y fue culturizado. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso porque lo veo. Yo veo esos grupos humanos aislados y veo otros y los comparo para entender cómo nos comportamos nosotros. Esas culturas nos sirven muchísimo como estudio antropológico para observar cómo se forman y cómo son. Si ustedes se fijan en los Dogon, ellos construían casitas que los NASA no hacían esas casas altas y con esos techos, ni los Muisca tampoco. No lo hacen, por ejemplo, los centineleses, no lo hacen las tribus indígenas del Amazonas y otras tribus del África tampoco. Ellos sí, a ellos les enseñaron y ellos imitaron lo que vieron. Por eso esas puntas arriba de sus casitas y son hacia arriba, son verticales. Hay otras culturas que hacían huecos, hoyos, y a ellos les enseñaron otra cosa, se protegían debajo, pero estos las hacían, las hacen así, siempre las han hecho así, y ellos son distintos a todas las otras tribus africanas. Vayan ustedes a ver cómo hacen las otras tribus africanas sus casas. Y bajitas, no se ponen a hacer esas verticalidades, ni mucho menos esos techos en punta hacia arriba. Los Dogon son muy especiales, a ellos hay que estudiarlos muchísimo y lástima que pues a pesar de que reunieron todo ese material sigan llamándolo religión de los Dogon, porque en realidad lo que ellos tenían era un conocimiento astronómico muy profundo y nosotros lo sabemos ahora que tenemos la tecnología para entenderlo. Es eso, amigos. Con esto me despido de ustedes.
Espero que hayan encontrado interesante el video y me lo hacen saber, que pues eso me da muchísimo ánimo y si no, pues seguiremos mejorando. Un abrazo a todos y hasta pronto.